Hola a todos, ¿cómo les va? Como saben, la semana pasada empezamos una nueva unidad que tiene que ver con los gases eh, y hicimos una actividad de introducción. ¿Se acuerdan de esa actividad que teníamos que trabajar con los globos aerostáticos? Vamos a, con este primer video de esta unidad, vamos a empezar a explicar algunas cosas de los gases. Lo que vamos a trabajar en este video es el volumen, la temperatura y la presión de los gases. Vamos a analizar estas tres variables. Estas se llaman variables porque las podemos medir y tienen cierta magnitud. Y podemos medir la temperatura, por ejemplo, de un gas, la presión o el volumen de un gas. Algo ya vimos en la unidad pasada, pero ahora vamos a ver lo mismo, pero aplicado a los gases. El volumen. ¿Qué es el volumen? Habíamos visto antes que el volumen era el espacio que ocupaba un cuerpo. Y si hablamos de volumen de un gas, ¿qué es? Es el espacio que ocupa un gas. Y obviamente mayor espacio que ocupa, mayor volumen. ¿Y en qué se mide el volumen? En general en nuestro país lo medimos en estas unidades. El metro cúbico, decímetro cúbico, el centímetro cúbico, el litro y el mililitro. Las tres unidades de arriba, el metro cúbico, decímetro cúbico y centímetro cúbico, son unidades derivadas del metro cúbico. Como ven, tiene el metro cúbico incluido. Y el litro y el mililitro son unidades derivadas del litro, ¿sí? Ven que en ambos está la palabra litro. Y si se acuerdan ustedes, en la unidad pasada convertíamos unidades de volumen. Y ustedes tienen que saber convertir metros cúbicos en decímetros cúbicos, o decímetros en centímetros, o litros en mililitros, o litros en metros cúbicos, ¿sí? Y para eso, para convertir, como dice el cartel verde, tenemos que usar, para convertir unidades de volumen, usamos la tabla de equivalencias, que es la que apareció ahí, que por ejemplo dice que un metro cúbico equivale a 1000 litros, o que un decímetro cúbico equivale a 1 litro, o que un centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Entonces usamos, para convertir unidades, usamos la tabla de equivalencias y la regla de 3 simple, ¿sí? Bueno, esto que decíamos recién, a mayor espacio que ocupa, mayor volumen. La pelota de la izquierda tiene menor volumen que la pelota de la derecha porque está como desinflada. La temperatura, lo vimos en la unidad pasada, está relacionada con la energía cinética de las partículas. Nosotros vimos por la teoría cinético-molecular que todas las sustancias, las partículas de las sustancias tienen energía. Y también vimos que a mayor energía y mayor movimiento, mayor era la temperatura de esa sustancia, ¿sí? ¿Y en qué se mide? Se mide en varias unidades. Las más comunes son el grados centígrado o grados Celsius, que se representa con un circulito y una letra C mayúscula. Grados Kelvin, que se representa con un circulito y la letra K. Y grados Fahrenheit, igual pero con una letra F. Nosotros vamos a usar en esta unidad solamente grados centígrados y grados Kelvin, ¿sí? Y para convertir de grados centígrados a grados Kelvin hay que sumarle 273, ¿sí? Esa es la regla. Hay que sumarle 273. Y si para convertir de grado centígrado a grado Kelvin hay que sumar 273, ¿qué creen que hay que hacer para pasar de grado Kelvin a grado centígrado? Hay que restar 273. Es muy importante esto porque cuando hagamos cálculos más adelante, van a ver que vamos a usar solamente la temperatura expresada en grados Kelvin. Acá tenemos, por ejemplo, un termómetro, como ven, en el 0 del grado de la escala Celsius, como dice arriba, equivale al 32 de Fahrenheit, que no lo vamos a usar, y equivale al 273 de la escala de Kelvin. Y el 100 grados Celsius equivale al 212 de Fahrenheit y 373 de Kelvin. O sea, si hacen, por ejemplo, si algo tiene 100 grados Celsius, quiere decir que tiene 373 grados Kelvin. Como vimos esto recién, la temperatura está relacionada con la energía cinética de las partículas. ¿Se acuerdan la actividad que hicimos de los globos aerostáticos? Que estas personas en el video inflaban un globo. Ese fuego lo que hace es calienta el aire adentro del globo, hace que el gas se expanda y que las partículas se muevan con mayor movimiento. Vamos a ver este simulador, que ya lo vimos si se acuerdan. Acá vemos un gas, está en este recipiente cuadrado. Y si yo aumento la temperatura en este circulito, se acuerdan que las partículas se movían con mayor velocidad.
Cuanto más temperatura, mayor velocidad. Cuanto menos temperatura, menor velocidad. Es como que decíamos, como que se duermen, como que se quedan más dormidas, ¿sí? Aumento de temperatura, mucha velocidad. Ven como el termómetro aumentó. Bajo la temperatura, disminuye la velocidad de las partículas, disminuye su energía cinética. Por último, el último concepto que vamos a trabajar es la presión, que es un concepto que todavía no trabajamos, vamos a verlo ahora. La presión está relacionada con la intensidad con la que las partículas chocan contra las paredes del recipiente. A mayor intensidad de choques, mayor presión. Entonces, si volvemos a este dibujo, a este simulador, esto se llama simulador, dice que la presión está relacionada con la intensidad de choque de las partículas contra las paredes. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que acá las partículas de gas están chocando contra las paredes del recipiente. Ese recipiente podría ser una botella, por ejemplo, llena de gas. Y las partículas van chocando contra el recipiente. Y eso hace que presionen, como las partículas chocan contra el recipiente, presionan las paredes hacia afuera. Esa es la presión que ejerce el gas como hacia afuera, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, estas partículas, como se mueven más rápido, chocan más fuerte contra la pared. Entonces, en este caso, yo aumenté la temperatura y la presión también es mayor. Fíjense que si yo aumento la temperatura, las partículas se mueven más rápido, chocan más fuerte contra las paredes, es más la presión que ejercen como hacia afuera del recipiente. Entonces, este gas ejerce más presión que antes, ¿sí? ¿Y cómo se mide la presión? Esto es nuevo. Vimos que entonces que a mayor intensidad y mayor cantidad de choques contra la pared de las partículas, mayor va a ser la presión. ¿Y en qué se mide la presión? Como dice ahí, se mide en pascales, hectopascales, atmósferas y milímetros de mercurio. Si ven, tenemos pascales y hectopascales, son las dos unidades que derivan del pascal. Y se acuerdan que teníamos, por ejemplo, el metro y el hectómetro, y decíamos que un hectómetro equivale a 100 metros. Bueno, entonces acá lo mismo, un pascal equivale a 100 hectopascales. Entonces tenemos el pascal y el hectopascal, que son unidades que vienen del pascal, la atmósfera, que es una unidad que viene de la atmósfera, y los milímetros de mercurio, que se representan, la atmósfera se representa con ATM, por atmósfera en minúscula, y los milímetros de mercurio se representan con MM, que es milímetro, HG, que es el símbolo de mercurio. Y nosotros tenemos que aprender a convertir unidades. Por ejemplo, tenemos que aprender a convertir de hectopascales en atmósferas, de atmósferas a milímetros de mercurio, de milímetros de mercurio a hectopascales. Para convertir unidades vamos a usar la tabla de equivalencias, que la vemos ahí, y la regla de 3 simple. Entonces, ahí dice la tabla de equivalencias que una atmósfera equivale a 1013 hectopascales y también equivale a 760 milímetros de mercurio. Más adelante vamos a hacer algunos ejercicios y ustedes van a poder aplicar esto. Bueno, ahí tenemos el otro dibujito de un gas. Por ejemplo, acá tenemos también dos globos. Fíjense cómo en el globo a la derecha, que está bien inflado y tiene mucha presión, todas las paredes del globo están lisas porque las partículas dentro del globo están ejerciendo mucha presión y la mantienen lisa. En cambio, en el globo de la izquierda, que está desinflado, las partículas están chocando muy poquito contra las paredes del globo, entonces tiene baja presión, está desinflado. Lo mismo pasa con la rueda de un auto. La rueda de la derecha está bien inflada, las partículas están chocando fuerte contra la pared de la rueda, entonces la mantienen inflada, y la rueda de la izquierda las partículas están chocando muy poquito contra las paredes de la rueda, entonces no la mantienen inflada, está desinflada. Y podríamos pensar otros ejemplos de la vida cotidiana. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre el volumen, la temperatura y la presión de los gases. En base a estos tres conceptos se va a basar toda esta unidad. Y acá tenemos un mini resumen, porque ustedes en los próximos pasos tienen que convertir unidades. Para convertir unidades de volumen, como vemos ahí en verde, usamos la tabla de equivalencias y la regla de 3 simple. Para convertir unidades de temperatura no usamos la regla de 3 simple, sumamos o restamos 273 grados. Y para la presión sí usamos la tabla de equivalencia y la regla de 3 simple. Bueno, ahora vamos a ir avanzando en la guía y podemos completar los siguientes pasos. Nos vemos.